bien, qué bien, qué bien. Vamos nosotros a darle la oportunidad a nuestro gran amigo Diógenes Amaury Martínez para que nos hable en el día de hoy del curso de Python, pero que también los invite a ser parte de ese importante curso. Veamos. Saludos amigos, soy Diógenes Amaury Martínez y esta es la sección Cápsulas de Programación. El día de hoy vamos a estar viendo cómo escribir un código en Python y darle la salida en un archivo plano, llámese un archivo TXT. Es decir, en vez de mostrarlo por pantalla, lo que vamos a hacer es guardar esa información en un archivo físico. Veamos. Bien, como dijimos al principio, hoy vamos a estar haciendo un pequeño código, pero que lo vamos a almacenar en un archivo. Y esto es de suma importancia, por ejemplo, cuando ustedes están trabajando con algo como ciencia de datos. Imagínense que usted quiere extraer un conjunto de datos y guardarlo, por ejemplo, en un archivo X para posteriormente hacer un análisis. Entonces vamos a hacer algo bien simple. Vamos a generar una tabla de multiplicación y posteriormente la vamos a estar guardando en un archivo TXT. Entonces voy a declarar varias variables. Voy a declarar una variable llamada tabla, la cual voy a inicializar en 5. Vamos a hacer la tabla del 5. Voy a declarar otra variable que me va a servir para ir contando los números, por ejemplo, hasta donde yo quiero que llegue. Y voy a declarar otra variable llamada resultado, la cual voy a inicializar en 0. Le voy a dar un espacio para que se vea más claro y ustedes lo puedan percibir. Entonces, una vez realizado esto, voy a utilizar lo que son los ciclos repetitivos, que ya lo hemos visto en clases anteriores. Voy a decir que yo quiero un while, o sea que eso se repita mientras el número sea menor o igual que 12, porque quiero que me genere la tabla hasta el 12. Entonces, dos puntos, y ya aquí comienza mi lógica, lo que voy a utilizar. Entonces, lo primero sería hacer el cálculo. Entonces decimos resultado es igual a lo que tiene tabla, la variable tabla, multiplicado por lo que tiene la variable número. Luego le damos salida a eso diciendo print, o sea, imprime. Le pasamos aquí el parámetro f y entre comillas vamos a concatenar, vamos a mostrar resultado de variable y algunos mensajes fijos. Por ejemplo, si yo quiero que primero me imprima la tabla que estoy generando, entre llaves escribo esa variable tabla. Eso lo que va a hacer es imprimir, por ejemplo, el 5 en esa posición. Luego le voy a poner una X, que sería un mensaje, porque esto no multiplica, simplemente para que se vea 5 por, y el usuario pueda percibir eso. Luego quiero imprimir 5 por el número, por ejemplo, 5 por 1. Entonces, de igual manera, utilizo llave y escribo número. Luego quiero otro mensaje que sería el signo de igual. Y finalmente darle salida a lo que tiene mi variable resultado, que recuerden es la que tiene el cálculo que va a determinar la operación, en este caso la multiplicación. Entonces aquí pongo mi variable resultado. Perfecto. Ya con esto lo que estamos haciendo es generando el primer cálculo. Por ejemplo, la primera vez sería 5 por 1 igual 5 y se va a seguir repitiendo mientras esta condición no se cumpla, mientras el número sea menor o igual que 12. Entonces debo incrementar el valor de número. Digo número más igual 1. Esto lo que hace es que incremente el valor de número en 1. La primera vez 1, más 1, 2, más 1, 3. Es lo mismo que si yo hiciera esto. Número es igual a lo que tiene número más 1. Ese sería el método largo, pero el resultado sería exactamente lo mismo. Entonces, para ahorrar un poquito de código, lo que hacemos es primero
el operador matemático, luego el signo de igual y por último el valor en el cual yo quiero incrementar esa variable. Finalmente, si yo quisiera, por ejemplo, que ustedes lo vean por pantalla, en este caso voy a guardar y vamos a llamar nuestra terminal nuevamente. Vamos a limpiar la pantalla y simplemente vamos a decir Python, el nombre de nuestro archivo, para nuestro ejemplo es tabla.py, le damos Enter y observen que aquí tenemos por consola el resultado de la tabla del 5. Ahora bien, yo quiero llevarme ese resultado a un archivo TXT, que era lo que le comentaba al principio. Yo pudiera no hacer una simple operación de una tabla, sino por ejemplo extraer datos de una página web y esos datos llevármelo, almacenarlo en un archivo. Pudiera ser enviarlo a un correo, pero en este caso a un archivo. Entonces ese mismo resultado yo lo quiero en un archivo. En Python simplemente digo Python, el nombre del archivo, para nuestro ejemplo tabla, con su extensión .py, mayor, el nombre del archivo donde yo quiero guardar esos datos. No existe en este caso y yo quiero que se llame, por ejemplo, tabla.txt. Esto lo que va a hacer es que ese resultado, en vez de mostrarlo por pantalla, lo va a almacenar directamente en ese archivo plano. Cuando pulso la tecla Enter, fíjense que ya no me da ningún mensaje porque no he programado esa parte, pero ya me ha generado eso. Y si yo minimizo esto y abro la carpeta donde está mi aplicación, vamos a ver que está aquí, observen que ya aquí tengo un archivo llamado tabla y si le doy doble clic, pues ahí puedo ver exactamente el resultado de la tabla del 5. Lo voy a eliminar y voy a venir aquí y ahora en vez del 5 yo le voy a decir el 8, simplemente para que ustedes vean. Voy a guardar y voy a ejecutar nuevamente diciéndole Python, el nombre del archivo, mayor, el nombre donde yo quiero que me genere eso. Pulso Enter, minimizo mi ventana y observen que ahora tengo aquí en el archivo la tabla del 8. Esto es simplemente para que ustedes tengan una idea de lo poderoso y simple que es el lenguaje Python. ¿Vieron lo simple que es este lenguaje de programación? Lo importante de Python es que puede ser aplicado en diferentes escenarios, llámese inteligencia artificial, machine learning, ciencia de datos, aplicaciones web, aplicaciones de consola. Un poderoso lenguaje de programación, pero a la vez sumamente fácil de aprender. Si quieres seguir profundizando con este lenguaje de programación, te invito a que participes del curso de programación en Python, el cual va a ser desarrollado en la Fundación Informática y Desarrollo, sábados de 2 a 5. Son 24 horas presenciales más 6 horas virtuales que suman un total de 30 horas donde ustedes van a estar viendo Python desde cero, viendo lógica de programación utilizada en Python y todo lo relacionado a este maravilloso lenguaje. Los esperamos. Muy bien, gracias a Diógenes Amaury Martínez. Nosotros vamos a darle continuidad a la sección del sábado pasado, donde estábamos hablando de las empresas que están desarrollando implantes para colocarlos en el cerebro. Tecnología para darle la oportunidad a las personas a que puedan, pues, tener una mejor calidad de vida. Personas que tienen dificultades motoras, de movilidad, pues con estos implantes, estos chips colocados
en su cerebro, pueden tener mejor calidad de vida. Y hacia allá se dirigen grandes empresas de tecnología, inclusive hay empresas en los Estados Unidos que están esperando que ya se le permita hacer pruebas con los seres humanos, porque han estado haciendo pruebas, con este caso, con cerdos, con ratones, con monos, y ya necesitan dar el paso siguiente. En Europa hay algunas de estas empresas que sí han tenido la oportunidad de hacer ya las pruebas de estos implantes en seres humanos. Vamos a ver este material y continuamos como lo es cada semana llevándole informaciones de alta calidad para que usted conozca lo que está ocurriendo en el fascinante mundo de la tecnología. ¿Qué ventajas tiene Neuralink sobre otras empresas? Los expertos señalan que Neuralink tiene a su favor los bolsillos profundos y la fascinación y el poder de estrella de Elon Musk. Según conocedores de la compañía, esta gasta generosamente y un empleado habría dicho: si alguna vez quisiéramos un equipo para probar algo, lo tendríamos en nuestro edificio al día siguiente, incluso si fuera un equipo multimillonario e incluso si solo lo usáramos 1 o 2 veces. Los proyectos que dependen del financiamiento académico o gubernamental son mucho más laboriosos y lentos, señala Takashi Kosai, profesor del Departamento de Bioingeniería de la Universidad de Pittsburgh, quien sostuvo una entrevista de trabajo en Neuralink en los comienzos de la compañía. Y luego está el plus de la fama de Musk. Él está trayendo atención a las BCI, dice Kosai. En una demostración del producto con una cerda llamada Gertrude, a la que se le implantó el link, se proyectó la actividad cerebral del animal en una pantalla y Musk dijo que con los datos cerebrales recopilados, literalmente puedes frotar el hocico del cerdo y podemos detectar exactamente dónde tocas el hocico. Aunque el evento de 2020 transmitido en vivo atrajo mucha atención, fue calificado como teatro de neurociencia por Antonio Regalado, de Mid Technology Review, algo para impresionar a los no iniciados. Aún así, Bing He, jefe del Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad Carnegie Mellon, señala que con Neuralink, Musk ha traído una influencia sustancial en la industria y su ritmo. Donahue señala: cuando alguien con poder de estrella impulsa una idea, tiene la capacidad de crear conciencia sobre los beneficios potenciales de neurotecnología. La cobertura de los medios también ayudará a atraer nuevos talentos al campo e inversores para proporcionar el dinero para el costoso proceso de traducción. Christoph Koch modera el optimismo apuntando: se necesitan varias décadas antes de que una técnica que se entiende bien en animales de laboratorio, como roedores y primates no humanos, se implemente clínicamente en pacientes. Es muy difícil acelerar la travesía de este valle de la muerte debido a los complejos factores legales, médicos, regulatorios y humanos involucrados. Después de todo, estamos hablando de cirugía cerebral. Además de las regulaciones y las preocupaciones legales y médicas, también hay cuestiones de privacidad y éticas. Por ejemplo, en teoría, piratas informáticos podrían acceder a los cerebros de otras personas a través de una BCI. Adicionalmente, Neuralink se enfrenta a otra realidad, y es todo lo que falta aprender sobre el cerebro. Musk tiene fama de trabajar incansablemente y de presionar por plazos irrazonables, y sin esa actitud, Tesla y SpaceX quizá hoy solo serían historia. Con toda la revolución que ha supuesto el salto del auto térmico al eléctrico y del cohete de un solo uso al reutilizable, el asunto con el cerebro podría estar a otro nivel. Koch dice: el cerebro es la pieza más compleja de materia activa altamente organizada del universo conocido. No entendemos cómo se organiza la actividad neuronal a gran escala para dar lugar a pensamientos, percepciones, conciencia y acciones. Y Kosai añade: la ciencia del cerebro aún se desconoce en gran medida. Es difícil superar en ingeniería al cerebro si no entiendes cómo funciona. Synchron ya empezó con los implantes cerebrales en Estados Unidos. Por coincidencia, Neuralink y Synchron fueron fundadas en 2016, aunque el australiano Tom Oxley se le adelantó a Musk, comenzando antes con los implantes cerebrales en Estados Unidos. No fue el primer hito en el que Synchron superó a Neuralink, ya que también lo había hecho antes con los implantes realizados a 4 pacientes australianos, el primero en Melbourne en 2019.
La startup australiana obtuvo la autorización de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos en 2021 para iniciar los ensayos con 6 pacientes severamente paralizados, mientras que Musk aún espera por el permiso para colocar su primer link en un cerebro humano. Fiel a su costumbre, Musk, que en principio tenía previsto comenzar sus pruebas con humanos en 2020, ha ido rodando la fecha, primero para 2021 y después para 2022, perspectiva que sigue siendo incierta porque aún no cuenta con la autorización gubernamental. Los productos de Neuralink y Synchron tienen una diferencia clave. La startup australiana no requiere abrir el cráneo para poner su implante, mientras que la de Musk necesita hacer un espacio en el interior para colocar su link. Synchron primero probó los implantes cerebrales en 4 australianos. Synchron obtuvo resultados alentadores con los implantes realizados a 4 pacientes en Australia, antes de realizar su primera intervención en Estados Unidos. Según cifras de 2013 del American Journal of Public Health, cerca de 5.4 millones de estadounidenses vivían con parálisis cerebral, siendo los accidentes cerebrovasculares la principal causa, seguida de lesiones en la médula espinal y esclerosis múltiple. La estrella polar de Synchron es lograr la transferencia de datos de todo el cerebro, dijo Tom Oxley, director ejecutivo y fundador de la compañía. Y añadió, los vasos sanguíneos brindan acceso sin cirugía a todas las regiones del cerebro. Nuestro primer objetivo es la corteza motora para el tratamiento de la parálisis, que representa una gran necesidad insatisfecha para millones de personas en todo el mundo y una oportunidad de mercado de $20,000 millones. ¿Cómo funcionan los implantes cerebrales de Synchron? Escondido en la corteza motora, el Stentrod utiliza 16 electrodos para monitorear la actividad cerebral y registrar los disparos de las neuronas cuando el paciente está pensando. La intensidad de la señal mejora con el tiempo, a medida que el dispositivo introducido a través de la vena yugular se fusiona más estrechamente con el vaso sanguíneo de destino. Un software analiza los patrones de los datos del cerebro y los relaciona con el objetivo que el paciente desea lograr. El Stentrod lee las señales neuronales cuando se activan en el cerebro y el dispositivo informático las amplifica y las envía a un teléfono inteligente o una computadora a través de Bluetooth. La matriz de Utah ha permitido a las personas con graves discapacidades realizar acciones notables, como comandar un brazo robótico que le dé un vaso de agua, pero el uso de los dispositivos requiere de la supervisión de personal hospitalario. Además, el cerebro tiende a desarrollar tejido cicatricial alrededor de los implantes, lo que degrada las señales con el tiempo. En tanto, la compañía de Musk está desarrollando un implante mucho más potente y pequeño que la matriz de Utah, que pueda ponerse robóticamente mediante una cirugía más simple. Aún así, seguirá requiriendo la perforación del cráneo, y la empresa todavía no ha recibido la aprobación de las autoridades para ensayos humanos. ¿Qué es el Stentrod y cómo se implanta en el cerebro? El Stentrod, o Stent Electrode Recording Array, es una pequeña matriz de electrodos montada en un stent, que se implanta en un vaso sanguíneo del cerebro, de manera permanente, sin necesidad de una cirugía cerebral abierta. El cirujano hace una incisión en el cuello del paciente y mediante un catéter, a través de la vena yugular, introduce el Stentrod en un vaso sanguíneo situado dentro de la corteza motora. En la medida que se retira el catéter, el dispositivo, formado por una malla de alambre cilíndrica y hueca, se abre y se ajusta a la superficie del vaso sanguíneo. Según el Dr. Mahidi, el procedimiento toma solo unos minutos, siendo similar a la implantación de un stent coronario. Seguidamente se realiza un segundo procedimiento para conectar el Stentrod mediante un cable con un dispositivo informático implantado en el pecho del paciente. Para ello se practica un túnel para el cable y el dispositivo informático se coloca debajo de la piel, de forma parecida a la intervención para poner un marcapasos. El Stentrod fue desarrollado por el neurólogo australiano Thomas Oxley en la Universidad de Melbourne y su implantación en un vaso sanguíneo a través de la vena yugular, cerca de la corteza motora y la corteza sensorial, evita una cirugía cerebral abierta y mucho más invasiva. ¿Qué tipo de pacientes son los que necesitan estos implantes? La tecnología de Synchron se encuentra en sus primeras fases de desarrollo y las pruebas adelantadas pretenden centrarse menos en las funciones que una persona puede ejecutar que en cómo reacciona el organismo humano al implante y qué tan claras son las señales cerebrales que se procesan. Los pacientes con graves discapacidades cerebrales tienen una larga historia con las tecnologías BCI, que al principio se presentan como prometedoras y al final terminan chocando con limitaciones que impiden su utilización amplia. Por ello, el paciente estadounidense ha preferido mantener el anonimato para no promover el dispositivo Synchron, sin experimentar sus pros y contras.
El Stentrod tiene un poder de cómputo limitado y no traduce oraciones completas. Más bien, la persona elige letras en una pantalla y la tecnología convierte sus selecciones en comandos. Sin embargo, los especialistas creen que la tecnología Synchron podría llevar a notables avances en la manera en la que los pacientes con severas discapacidades llevan su vida cotidiana. Uno de los secretos no revelados de las tecnologías de implantes cerebrales probadas en las últimas 2 décadas es que nunca, ni una sola vez, se han traducido realmente en un uso doméstico independiente, afirma David Putrino, director de innovación en rehabilitación en Mount Sinai. A diferencia de los pacientes con matrices de Utah, los de Australia con implantes Synchron están usando los dispositivos en sus propios hogares. Los primeros destinatarios han sido pacientes con ELA, pero se cree que la tecnología tiene potencial para ayudar a personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares y lesiones en la médula espinal o que padecen de esclerosis múltiple. Como Synchron planea insertar varios Stentrods en todo el cerebro. El Dr. Tom Oxley espera implantar hasta 16 Stentrods en 2023 a personas con diferentes problemas cerebrales. Oxley, un médico doctorado en neurociencia, creció en Australia y fundó su compañía allí, antes de trasladarse a Brooklyn, Nueva York. El neurocirujano confía en que la primera aplicación de su tecnología en Estados Unidos muestre que es muy parecida a las cirugías cardíacas con stents que miles de médicos realizan habitualmente. Siento que hemos atravesado esta barrera y que la gente lo entiende, señala Oxley. La startup ha recaudado más de $70 millones entre inversores de riesgo, que incluyen a Khosla Ventures y a Max Hodak, cofundador de Neuralink y expresidente de la compañía en la que participa Elon Musk. Thomas Reardon, un conocido especialista en BCI, también se incorporó como inversor en Synchron. Sin embargo, el enfoque no invasivo del procedimiento acarrea algunos inconvenientes. La colocación del Stentrod en un vaso sanguíneo implica que no está tan cerca de las neuronas como los implantes que pretende colocar Neuralink. Esto supone que sus señales cerebrales no serían tan nítidas como las que potencialmente podría conseguir la empresa del magnate de los autos eléctricos. Synchron prevé disminuir el tamaño de sus dispositivos y aumentar la potencia de su sistema informático. Si lo consigue, podría implantar numerosos Stentrods en cada paciente, en distintos puntos del cerebro, amplificando las funciones. Oxley igualmente espera que su tecnología produzca una nueva avalancha de información sobre cómo funciona el cerebro, lo que ayudaría eventualmente a resolver diferentes trastornos, incluso los de salud mental.